Bienvenidos a este subprograma Valores. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Hoy tenemos el programa de Vidas Transformadas. Cómo cuando uno comete un error, cuando cometes una mala decisión, tomas malas decisiones, vienen las consecuencias, pero también de qué manera puedes salir adelante en tu vida. Quédese con nosotros, volvemos. Visítanos en nuestra página de internet www.valor-medioes.mx y encontrarás videos, programas, música, reflexiones y mucho más. Queremos estar en contacto contigo. Hoy en Valor es: ¿qué podemos hacer para lograr un cambio favorable en nuestra vida? Esta respuesta la encontrarás en Valor es. Bien, volvemos de corte y vamos a hacer la presentación de nuestro panel. A mi derecha, la licenciada América Dávila. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches. Aquí a mi izquierda se encuentra Juan Bravo, coach y consejero familiar. Juan, muy bien, te damos la bienvenida. Gracias, Jaime. Hola, América. ¿Qué tal, Juan? Luli, ¿cómo estás? Sí, gracias. Y Luli Cavazos. Luli Cavazos. Sí, muchas gracias por invitarme, Al Jaime. contrario, eres bienvenida y Gracias. nos da gusto. ¿Qué les parece si entramos directamente y le hacemos aquí a este hombre la primera pregunta? Muy bien, pues Juan, con muchísimo gusto de que estés aquí con nosotros. Gracias, igualmente. Y pues en este tema que hoy tocamos de historias de vidas transformadas, pues nos da gusto que hoy puedas compartir con nosotros tu historia de vida. Sabemos que eres coach de vida al día de hoy, eres empresario, coach de vida, consejero familiar. Y bueno, la primera pregunta que sí podríamos hacerte es, ¿qué te motivó a ser coach de vida y consejero familiar? Bueno, yo creo que antes que todo, primero fue el haber llegado a una etapa de mi vida en donde el alcoholismo y otras adicciones me llevaron a tocar un fondo de sufrimiento muy fuerte, en el cual las pérdidas familiares, de empleos, económicas, pues me estaban ahogando, ¿sí? Llegó un punto en mi vida en que mi entorno giraba en torno al alcohol y a las drogas, cómo conseguirlas, cómo consumirlas, el modo de conseguir más. O sea, mi vida giraba en torno a las drogas. Todo lo que hacía estaba involucrada de alguna manera el consumo de sustancias que alteraban mi mente y mi estado de ánimo. ¿Qué edad tenías tú, Juan, cuando empezaste? Yo empecé muy joven con la legal, que es el alcohol. Empecé creo que desde los 13, 14 años. Y paré hasta los 40 años. Fueron muchos años metido en ese mundo que poco a poco nos estaba destruyendo. Una decisión que tomaste, Juan, a los 14 años, que pareciera inofensiva para muchos, ¿verdad? El tomar una decisión de tener contacto con el alcohol o tal vez con alguna sustancia ilícita, ¿verdad? Nunca piensa una persona, un joven, una jovencita, que lo que viene después de esa decisión equivocada. Exactamente, y que desafortunadamente muchas veces lo hacemos buscando la aprobación de otras personas, con el sentido de pertenecer a cierto grupo de gente, para romper la timidez, empieza con cosas tan sutiles, pero termina siendo una gran desgracia para la vida de cualquier ser humano. Fíjate que hace poquito, Lulis, viendo unas estadísticas donde el gobierno federal habla, no recuerdo si fue el secretario de Educación o el de Salud, etcétera, de que la edad donde están empezando nuestros, ya no jóvenes, nuestros niños en este país, habla de edades desde 12 años que ya empiezan en el camino del alcohol, y el alcohol te va llevando a otras sustancias. A otras drogas, así es. Yo creo que es una llamada para los papás, ¿verdad? Para nosotros los papás. Los papás, así para es. estar al pendiente de nuestros hijos, para aconsejarlos. A veces los papás andamos también como que perdidos en ese tiempo, no sé, se nos pasan a veces detalles. Nuestros hijitos a veces nos pueden decir que andan en otras partes, y nosotros, si no estamos atentos también a lo que ellos están haciendo, pues ahí es donde puede haber un peligro. Entonces yo creo que es una llamada de atención a los papás. Digo, no sé, en tu caso, Juan, a veces los papás a lo mejor son los últimos en enterarse, pero no sé cómo fue en tu caso. Sí, fíjate que en mi caso, pues primero mi papá tenía el problema también. Y mi papá fallece cuando yo tengo 16 años.
Entonces, víctima del alcoholismo y del tabaquismo. Mis 2 hermanos mayores también fallecen producto de este problema. Entonces, llegó un momento en mi vida que había demasiada libertad para hacerlo, ¿sí? Como también llegó un momento en mi vida que ya no podía continuar más. Ahora, eras muy joven, porque yo pensaba cómo era tu vida en ese entonces. 16 años hablas de que pues tu papá pierde la vida, parte de esta tierra para ir a la presencia de Dios. Y tú en esa edad, o sea, sabes que es por una consecuencia, por una decisión, por una enfermedad de tu padre. ¿Eso no te causó un impacto para decir, pues no, yo no? Sabes que no. Hay un, no sé cómo llamarlo, pero hay un adormecimiento de conciencia en el cual tú piensas que a ti no te va a pasar. Eso es. Y tú haces las mismas cosas que viste hacer a tus hermanos, a tu padre, pensando que no te va a pasar. Yo fue hasta los 40 años cuando mis hijos ya creciendo, yo cada vez más alejado de ellos, me di cuenta y empecé a tener ese despertar de conciencia de saber hacia dónde iba. O sea, ya me empecé a preocupar realmente por mi vida, porque pues el historial en mi familia era de muerte muy temprana, a temprana edad por el uso y el abuso de este tipo de sustancias, ¿verdad? Ahora, empiezas con el alcohol, ¿sí? Y luego tienes contacto con alguna otra sustancia en este trayecto de tu vida. Claro, claro. El alcohol para mí sigue siendo una puerta de entrada muy grande a otras sustancias. Ya sin buscar excusa, de repente te presentan, a mí me presentaron la cocaína y no me aparté de ella por muchos años. Por más de 15 años estuve en el consumo. Ya dijéramos ya en una edad ya más madura, ya no tan jovencito, es que ya tienes tú de consumir alcohol, pasas a consumir cocaína. Alcohol y cocaína, ya eran las dos combinadas. Sí, Eso sí, es. sí, yo empecé a consumir cocaína a los 25 años y paré hasta los 40. Pero realmente cuando paré mi vida estaba hecha garras, mi vida estaba en un completo pozo. De hecho, no había ganas de vivir ya, porque ya no estaba a gusto ni consumiendo ni sin consumir. Ya era una situación de inconformidad hacia mí y hacia todo lo que hacía. Qué tremendo, o sea, todo lo que implicas, empiezas con la primera copa o la primera cerveza y luego después te vas metiendo ese remolino y cada vez te va jalando más hacia el fondo, ¿verdad? Así y luego es. le mezclas otras cosas, te autodestruyes, pero también con tu testimonio, con tu ejemplo, también estás enseñando a los demás o a otros, principalmente a tus hijos, que son ya carne de tu descendencia, una situación muy peligrosa. Claro, yo siempre lo he dicho que empieza uno jugando y termina uno llorando. Y es cuando uno alcanza a darse cuenta, porque pues el historial en mi familia es que no se dieron cuenta y fallecieron. Sí, yo tuve la fortuna de darme cuenta y de pedir ayuda. Gracias a que un hermano mío se interna en un centro de rehabilitación, yo veo cómo él empieza a cambiar y a mí me empieza a ser atractivo y empiezo a darme cuenta que sí hay otra vida después del consumo, porque yo pensaba que yo me iba a morir consumiendo como mi papá. Pero gracias al testimonio de mi hermano, que él se mete a un centro de rehabilitación y luego se pega a los grupos de autoayuda de Narcóticos Anónimos, me doy cuenta que sí había una esperanza para mí. Bien, muy interesante. Qué interesante es eso, América Luli, pero también, ¿qué más, quién más te ayudó o cuál es la consecuencia de saber y de decir, yo quiero y sé que puedo cambiar y de pedir ayuda, Juan? Así es, Jaime. Así es. Yo piso por primera vez un centro de autoayuda. No tuve que internarme. Yo fui a un grupo de puertas abiertas.
me pasan el mensaje de salvación, me encuentro con amigos con los cuales que yo consumía en algún tiempo, me los encuentro rehabilitados, eso me da mucha esperanza, me da mucha fe, y ellos me empiezan a mostrar el camino. Bien, ahorita vamos a hablar, tú hablabas de un camino de salvación y vamos a tocarlo más a fondo. Quédese con nosotros, volvemos inmediatamente. Queremos estar cerca de ti. Escríbenos y manda tus comentarios en Facebook, /valor.es.37, donde además encontrarás artículos importantes para tu diario vivir. Bien, regresamos de corte. Ahorita platicando fuera del aire, teníamos aquí a este hombre arrinconado para que nos suelte tantas cosas, ¿verdad? Que cómo sucedieron en su vida. ¿Cuál era tu vida normal, Juan? O sea, cuéntanos de que empezaste con esta situación, pues es obvio que estudiaste y luego hay situaciones personales en tu vida, un matrimonio. El detalle, hablabas de una bomba incendiaria, que es todo lo que te sucede, como también en tu familia, con tu mami y tantas cosas más. Coméntanos de ese tiempo de tu vida que sigue después de los 16, llegas a X edad, etcétera. Así es, mira, pasa algo con esta enfermedad, con estas malas decisiones, todo lo dejas a medias, Jaime, ¿sí? Yo estudié ingeniería, obviamente no terminé, me casé en mi primer matrimonio, obviamente se destruyó, mis hijos crecieron sin la figura paterna, trabajos tuve muy buenos, los terminaba perdiendo, porque siempre había un día en que ese hábito era más grande y más fuerte que yo. Terminaba haciéndome quedar mal, terminaba por incumplir, más bien no terminaba nada, ¿sí? Por culpa del uso y del abuso, porque no hay dinero que te aguante, no hay cuerpo que te aguante, obviamente familia que te aguante. Mi madre pues tuvo que batallar, ¿verdad? Porque por culpa de este problema, pobre, porque desde su esposo batalla y algunos de sus hijos, entonces pero lo más triste de esto, Jaime, es que no te das cuenta. Está entenebrecido tu conciencia, tú piensas que es pasajero, tú piensas que controlas, tú piensas que no te va a destruir, pero la verdad es que vas en una espiral para abajo. Lentamente, pero vas para abajo, o sea, no hay crecimiento. De hecho, hasta puedes pensar que estás bien, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, yo lo comparto mucho. A mí hoy en día me da tristeza ver a alguien en este problema y que no lo admita. Sí, porque el no admitirlo significa que no te has dado cuenta. Nadie puede curar una enfermedad si no está consciente de que está enfermo. Muy bien. Sí, y así me pasó. El último empleo que yo pierdo con una familia de aquí de Monterrey que apreciaba yo mucho, termino perdiendo ese empleo y yo veía mi vida destruirse. ¿Sí? Mis consumos ya eran más largos, ya duraba más días, ya estaba más maltratado físicamente. Y como te comentaba hace rato, Jaime, quería parar, pero no sabía cómo. Hasta que yo veo que mi hermano se rehabilita, que entra a un centro de rehabilitación, que sale. Yo pensé que iba a volver a consumir y veo que se mantiene limpio, Y la última vez que yo bebí, que ya tenía cerca de 5 o 6 días sin dormir bebiendo, tomé la mejor decisión, que fue agarrar el teléfono y marcarle a mi hermano y pedirle ayuda. Gracias a Dios. Y él estaba fuera de la ciudad, pero me mandó un buen amigo mío que fue a mi casa, fue por mí y me lleva a un grupo de Narcóticos Anónimos. Así es. ¿Tú qué recomendarías a todas aquellas personas que nos están viendo, que se están identificando contigo? Porque sabemos que al final de cuentas hay quienes padecemos de una cosa, hay quienes padecemos de otra, pero para aquellos que estemos padeciendo ahorita de lo que tú estás diciendo, ¿qué consejo nos darías? Bueno, yo creo que aquí lo más importante, lo que hay que resaltar, es que este problema tiene solución.
Muy bien. Sí, primeramente, y el primer paso para empezar a cambiar es reconocer que tienes un problema. Si a ti la manera de beber, la manera en que haces ciertas cosas, obviamente mal hechas, te están afectando algún área de tu vida, por muy pequeña que sea, ya tienes un problema. Y si tienes un problema, la bendición es que hay una solución. Así es. ¿Sí? El primer paso es solamente admitir, yo lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo correcto. Esto no me edifica, esto no me construye, al contrario, me está destruyendo. Si por tu manera de beber tienes problemas en tu familia, si por tu manera de beber tienes problemas económicos, tienes un problema de bebida. Así es. Y más que de bebida, tienes un problema en el espíritu, en tu interior, ¿sí? En tus emociones, porque hablar de un problema de adicciones es hablar de un problema emocional, de fondo. ¿Qué te hace beber? ¿Qué te hace drogarte? ¿Por qué te quieres fugar? ¿Qué vacío quieres llenar con esas sustancias que le quieres meter a tu cuerpo? Así es. Ahora, yo me quedo con esta pregunta ahorita que nos compartías de cómo te sentías en ese momento. Obviamente, cuando una persona está consumiendo, hablabas de 5 días, te la pasaste consumiendo, bebiendo, actúas y piensas no sanamente. O sea, otra vez, una persona que consume alcohol y drogas, su mente no está sana, no está cuerda. Entonces, obviamente, pues no reconoces que necesitas ayuda. Tienen que suceder eventos fuertes en tu vida para que digas, ¿qué es esto, verdad? Porque la droga, de alguna manera, el cerebro te lo cauteriza, te distorsiona, inclusive hasta la realidad que estás viviendo, Juan. Exactamente, porque tú sigues pensando que estás en una racha de mala suerte, sigues pensando que el empleo lo perdiste porque tu jefe es injusto, sí, porque lo que menos admites es tu problema. Como bien decías, América, esta situación de las adicciones, lo primero que te cauteriza es el sano juicio. Eso es. No hay un sano juicio. Todas las decisiones que tomas son decisiones equivocadas. A mí me encantó una persona que trató conmigo, recién yo llego a estos grupos, me hizo una pregunta, me dijo, ¿qué has aprendido hasta el día de hoy? O sea, Juan, tienes 40 años, dime qué has aprendido. Y yo le decía, ¿qué he aprendido de qué? Yo he aprendido muchas cosas. Me decía, no, búscale adentro de ti, ¿qué has aprendido? Y me trajo con esta pregunta cerca de 15 días, hasta que un día le dije, ya sé que he aprendido que no sé vivir. Y efectivamente, mi manera de vivir no era la correcta. Hoy, 10 años después, me doy cuenta lo lejos que estaba yo de vivir en mi vida pasada. Muy bien. Sí, y una Luli. situación, por ejemplo, cuando decías que te iba mal en un trabajo o con la familia, eso te hacía, yo creo que todavía consumir más, como Claro. un escape, ¿verdad? Claro. Y como dices, o sea, si la situación va más allá, el por qué bebemos o por qué te drogas o por qué haces algo, que hay un vacío interior. Y eso me llama la atención, qué bueno que tú lo mencionas, porque pues eso yo creo que a muchos nos va a hacer un autoexamen. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué hago ciertas cosas? A lo mejor unos somos adictos a una cosa, otros a otras, pero ¿qué pasa en nuestro interior? ¿Por qué sentimos ese vacío? ¿Verdad? Entonces, qué bueno que lo mencionaste. Sí, porque yo creo que al final del día esta situación se torna más difícil porque, como te comentaba hace rato, no estás a gusto con tu persona, no estás a gusto con lo que haces, con lo que dices, con lo que eres, ¿verdad? La toma de estas sustancias de alguna manera te estabilizan para decirte todo está bien, todo está bien. El problema es que cuando paras, tu problema es doblemente más grande. Es peor. Es peor. Voy a pedir, tenemos que ir a corte, regresamos en unos momentos. Quédese con nosotros. Visítanos en nuestra página de internet www.valor-medioes.mx y encontrarás videos, programas, música, reflexiones y mucho más.
Queremos estar en contacto contigo. ¿Te puedo ayudar a cruzar la calle? Seguro. ¿Por qué no? Gracias. Es un placer. Bien, regresamos de corte. Queremos decirle que ahorita, estando fuera del aire, platicábamos de diferentes cosas. Y es impresionante, es de grande bendición cómo un varón se plantea y dice, yo estuve pasando por esto. De qué manera él nos bendice con lo que está diciendo. Por eso comentábamos ahorita que son testimonios de vida, que son cambios que suceden en las personas, el cómo sí y el de qué manera. Y platicando de una manera, usted lo ve y platica con él y uno no se da cuenta de nada, es la realidad. Pero cuando platicas con él y te va diciendo qué es lo que sucedió, de qué manera salió, por eso ahorita queremos, Juan, que nos compartas, porque algo decías o algo decíamos ahorita en la plática acá fuera del aire, que el alcoholismo, la drogadicción la presentan como una enfermedad incurable, tú nos decías. Progresiva. Inmortal por necesidad, como dicen por allí. Pero tú hablabas algo de una palabra de salvación, de algo que también está a la disposición de todo aquel que quiera, porque así lo dice en las Escrituras. Así es. Búscame y me vas a hallar. Así es. Todo ese detalle también ahora queremos que nos presentes cómo, o sea, de qué manera y cómo has ido avanzando en todo esto, porque te vamos a comprometer ahorita para que estés la próxima semana con nosotros. Muy bien. Y aquí no se vale decir que no. Ok, muy bien. Por las buenas ya te quedas. Okay. Bien, síguenos comentando de tu vida. Bueno, cuando llega esta situación de que ya me doy cuenta el grave problema que tengo, le pido ayuda a mi hermano me refiere ahí con un amigo mutuo, me llevan a un grupo de autoayuda. Yo llego a este grupo y encuentro gente que está luchando todos los días, un día a la vez, por no consumir. Y esto me empieza a mí a bendecir, me empieza a transformar. Y esa adicción que yo tenía al alcohol y a otras sustancias, de repente empiezo a canalizarla a grupos de autoayuda. Y dentro de este grupo me empiezo a involucrar en servicios, ir a penales, a llevar a gente, el programa de llevarle a la gente que está encerrada, ir a centros de rehabilitación, gente que también está luchando, y esto me empieza a salvar, ¿sí? Pero la verdad es que dentro de mí siempre había la posibilidad de una recaída, siempre había la posibilidad de volver a consumir. Es por eso que se dice, ¿verdad?, esta declaración de que la adicción y el alcoholismo es una enfermedad progresiva, o sea, que no se cura, inclusive incurable, Juan. Exactamente. Se dice de esa manera y está tipificado, creo que hasta la Organización de la Salud, que es una enfermedad progresiva y mortal. ¿Sí? Pero más sin embargo, nos damos cuenta que cuando uno empieza a trabajar con su persona, cuando uno empieza a conocerse, porque yo me di cuenta, América, que realmente cuando yo llego ahí y empiezo a trabajar este programa, que me empiezan a presentar a un Dios bondadoso, que me empiezan a presentar a un Dios amoroso, que me invitan a que yo me eche un clavado hacia adentro de mí, hacia mis emociones, cómo fue mi niñez, de qué manera algunos eventos desde mi niñez me fueron marcando para yo convertirme en la persona en la que me convertí hasta el último día que consumí, en esa persona que lo único que hacía era destruir, que no había cosas buenas, que a pesar de talentos con los cuales yo había nacido, estaban completamente tapados y estaban sin utilizar, ¿verdad? Talentos desperdiciados por culpa de este problema, ¿sí? Y bueno, pues empezamos a trabajar el programa, empiezo a ver que no existía un Dios castigador, sino que existe un Dios bondadoso, que me quiere ayudar, que lo único que yo necesito es buscarlo,
que lo único que yo necesito es empezar a hacer las cosas correctas al principio, aunque no quiera. Porque debo de confesar que en muchas ocasiones pensé en abortar la misión, pensé en rajarme, ¿verdad? Esto es mucho para mí. Como siempre en mi vida había dejado las cosas a medias, esta también era una invitación a la mediocridad y a decir, esto no es para mí. Pero el miedo a volver a consumir, el miedo a volver a empezar a destruir lo poquito que había ganado, para mí un tema muy personal eran mis hijos, ¿verdad? ¿Ya no estabas casado en ese momento? No, yo los había perdido hacía mucho tiempo, que no vivía con ellos. Y cada vez me alejaba más de ellos. Cada vez convivía menos con ellos. Dijéramos que esa fue como el ancla que te mantuvo a que permanecieras avanzando en tu rehabilitación, Exactamente, y a buscar soluciones. No quedarme solamente, no conformarme con cerrar la botella y decir, no pasa nada, ¿no? Sino quiero cerrar la botella, pero quiero ir más allá, porque si bien es cierto el programa de 12 Pasos de Narcóticos Anónimos, que es prestado por Alcohólicos Anónimos, es un programa de vida y es un programa de recuperación que te lleva y que te lleva a buscar a Dios, a un poder superior, que ellos le llaman así, mayor, que ahora yo entiendo que es Dios. Así es. ¿Verdad? En tus fuerzas, yo imagino que las personas que pasan por estas situaciones no puedes, ¿verdad? En tu propia fuerza no lo vas a poder. Entonces, cuando tú reconoces la ayuda de Dios y lo dejas entrar en tu vida, ¿verdad? Es cuando sabes que el poder precisamente del Señor es el que te va a ayudar a salir. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Yo, antes de parar la última vez, yo sentía que desde hace 3 o 4 años que yo debía parar. Pero como bien dices, no tenía la fuerza. No tenía la fuerza. Siempre había una invitación, siempre había un evento en el cual tomar la primera copa. Y yo sabía cuándo tomaba la primera copa, pero nunca supe cuándo me tomaba la última. No había ese control. Un resbaladero. Sí, exactamente. O sea, yo sabía cómo empezar, pero nunca sabía cómo iba a terminar. Entonces sí, efectivamente se torna en un panorama tremendo, pero a través de este programa, a través de empezar esa búsqueda espiritual, de conciencia, decir, a pesar de que tengo ganas de hacer esto, no lo voy a hacer porque ya no me conviene. ¿Qué nos dirías a los que estamos ahí en pantalla? ¿Qué mensaje nos das de vida? Como tú lo mencionabas, de salvación para todos aquellos que estamos en esta situación. Tienes 1 minuto y medio. Gracias. Pues yo creo que lo primero es reconocer. Yo creo que el primer paso, y así lo marca también el programa, es reconocer que tenemos un problema, ¿sí? Porque una vez que reconocemos que tenemos un problema, vamos a buscar una solución. Bien. ¿Sí? Y una solución de vida es el darnos cuenta realmente de que no estamos solos, por más solos que nos sintamos, no estamos solos. Siempre hay alguien que nos puede tender la mano. Tenemos un Dios grande. Háblanos de ese Dios tú. Un Dios grande, poderoso, el cual me ha podido a mí llenar los vacíos por los cuales casi me destruyo por 40 años. Un Dios que me invita a vivir en gratitud todos los días, que me invita a buscarlo todos los días, que a pesar de que los problemas siguen, porque los problemas no cesaron, Jaime. No, claro. Los problemas siguen. Sí, pero ahora los afrontas de una manera distinta. Ahora ya no corro al bar, ahora ya no corro a la sustancia, sino ahora corro a buscar a Dios, porque Él es mi ayudador y Él es el que me ha restaurado. Bien, queremos decirte que esa es la bendición, lo que estaba hablando Juan, de un hombre con una vida normal como cualquiera de nosotros, casado, con trabajo, sin trabajo, emproblemado y todo, pero él buscó a Dios en la persona de Jesús y le dijo, Señor Jesús, ayúdame. Y ahora lo vemos aquí perfectamente, uno ni se da cuenta si es que Él no te comparte. Nos vemos, estás comprometido la próxima semana. Quédese con nosotros la próxima semana a la misma hora por este canal. Nos vemos.